Buenos días, muchas gracias por la Dice que nos van a invitación. entrevistar a nosotros. Bueno, cómo no, estamos nosotros dispuestos vamos a dar entrevistar. declaraciones fuertes, ¿eh? Como siempre. Bombazo. Sí, sí. Bombazo, bombazo. Bueno, cuéntenos cómo decidieron ir con lista. Entiendo que tiene que ver mucho con lo que fueron, ¿no? Las generales y bueno, y tu candidatura a intendente en ese entonces, que de hecho, bueno, pasaron el piso, de las PASO. llegaron a las generales. Y bueno, tuviste una participación que es de resaltar en lo que fue el debate de los candidatos a intendentes, el debate a nivel local que se hizo aquí en el estudio de Abra de la universidad. Imagino que eso también es un impulso, es un piso, y en Sí. función de eso decidieron, digamos, ir para adelante. Sí, sí. Lo primero que queríamos hacer cuando veníamos era agradecerles porque es difícil para la izquierda y más en estas condiciones donde va a haber mucho espacio, muy poco espacio, digo, para que los trabajadores, las mujeres, los jubilados, que son los que integran nuestras listas, tengan una voz en este escenario político, que ustedes nos den el lugar sin ningún tipo de problema. Cuando vemos las tapas del ECO y dicen elecciones de tercios, que quizá en intención de voto es un poco así, pero el ECO durante todo el año deja por fuera las necesidades de los trabajadores y de los barrios. Y de alguna manera, por lo que preguntabas, digo, y felices 80 programas, si no me equivoco. Yo soy un hoy, fiel oyente. de 2020, Y de hoy este son año. 80 Sí, programas. sí, sí. De alguna manera nuestra lista es una continuidad de todas las peleas que damos en el año. Digamos, es un escenario más en el que damos esta pelea, que se escuche la voz de los jubilados, de los trabajadores, de los jóvenes en los barrios, de la educación y la salud pública. Digamos, no es solo un hecho de campaña, digamos, es una pelea cotidiana. Entonces, digamos, como lo hacen Miriam Bregman, Nico del Caño, digamos que estamos en todas las luchas, nos parece que es ahí. Y una expresión electoral también, como nos sirvió en 2023 poder difundir nuestras ideas en otro nivel. Nosotros somos laburantes y es lo que falta. Vengo tratando de entender de qué van todas las otras listas, y lo único que tengo claro, más allá de matices, diferencias, de discordias entre ellos, es que no hablan de nosotros. Entonces es necesario que haya una voz en el Consejo, que haya una voz en las cámaras de diputados y senadores que tome y que sea parte de las peleas. Porque ahora hay propuestas, hay equipos de trabajo, como dicen modernamente, pero nadie se propone luchar en un escenario donde Milei vino a arrasar con todo. Entonces digo, que la izquierda tenga una voz y que pueda enfrentar, digo, también y discutir lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y a nivel local. Nosotros somos docentes en particular y por haber parado nos descontaron el día. Y ese fue Kicillof, no Milei. Entonces digo, nosotros tenemos que poner en pie, incluso escucho mucho estas preguntas que ustedes hacen, que me parece que están buenas, en qué pecera nosotros estaríamos pescando. Claro. Y si hablamos de peceras en cuanto al régimen político, a nosotros nos parece que está hecho pelota. Que la gente, digo, que hace 4 años fue un mar de frustraciones que llevó a que gobierne una persona como Milei, que vino a reventar el país 3 veces más de lo que estaba. Entonces, digo, nosotros queremos Y que dialogar. además lo dijo. Digo, sí, dijo pero lo que vino a iba a ajustar a hacer. la casta y no lo hizo. Ah, no, Claro, eso sí. Vino No, a cobrar, o sea, de los Sí. 100.000 pesos iban a ser 100.000 dólares Sí. y no lo hizo. Tiene aspectos de estafa electoral también. Sí, claro que sí. Es Entonces, una mezcla de cosas. Entonces, digo, hay un montón de pibes que incluso algunos laburan conmigo, yo soy no docente también, que lo votaron porque Sí. tienen bronca con la situación que vivían, y hoy están peor. Y no lo van a votar a mi ley. No sé a qué van a votar. No van a votar. No, bueno, la abstención es otro de los fenómenos. Pero digo, bueno, para no hacerla muy larga, me parece que una voz de la izquierda significa una voz de todos los que están callados y de los que están callados hoy. ¿Qué temas no se están hablando en el Consejo hoy? Porque la aspiración de ustedes es llegar al Consejo y tener una voz ahí. ¿Para hablar qué temas? O de los temas que se hablan, ¿para hablar de qué manera? No, bueno, digo, está buena la pregunta porque hay temas de los que sí se hablan y se hacen desastres, como por ejemplo gente que nunca se sube colectivo vota constantemente a aumentar el boleto. Claro. Que lo pagamos nosotros más caro. Sí. Entonces, por lo menos que vengan usuarios, pasajeros, vecinos de los barrios a decir cómo te debería ser el boleto. Nosotros planteamos que tiene que haber una línea municipal de transporte donde entre choferes, vecinos, estudiantes definan a dónde tiene que llegar, cuánto tiene que circular, planificar el recorrido del colectivo. ¿Por qué tiene que ser un empresario el que saque ganancias de un derecho como el transporte? Es un servicio público. Es un servicio público y es un derecho de alguna manera, porque digamos, si tu pibe se enferma a las 3 de la mañana, los centros de salud están cerrados.
Entonces digo, ¿cómo llegas al hospital? Si no hay frecuencia de colectivos, si tenés que caminar 10 cuadras, si sos de Villaguirre o de La Movediza. Entonces digo, el Consejo, hay algunas cosas que habla que, bueno, hace no más de 3 años se votó una normativa que dejaba sin efecto una cautelar para el uso de agrotóxicos. Se permitió, y todos votaron a favor. Entonces digo, hay cosas de las que se habla, que eso son un peligro, y otras que no. Digo, la municipalidad funciona como una agencia de precarización laboral total en cuanto a las condiciones laborales de los municipales, en las condiciones de las escuelas. A nosotros hoy yo les contaba, nos descontaron el día de paro, pero en la técnica 2 no hay clases porque no andan las calderas. En Villa Italia pasa lo mismo. Y digamos, son nuestros pibes los que van ahí, o somos nosotros los que damos clases. Yo doy clases en una escuela de adultos que se suspendió este lunes porque no andan los baños y las señoras no pueden ir al baño. Claro. Entonces digo, ¿y quién paga eso? Porque cuando les parece mal un paro, lo pagan los docentes. Pero los docentes no solo reclamamos por nuestro sueldo, reclamamos por las condiciones en las que damos clases, porque son escuelas bomba, que se te caen los techos, que se te inunda todo. Entonces digo, todas esas cosas no se mencionan. ¿Qué hace el consejo escolar? Digamos, en nuestras listas, en los consejos, como candidatas a consejero escolar, van docentes o estudiantes, digamos, y que son la realidad, y de alguna manera, digamos, el consejo debería consultar a docentes, a estudiantes, a trabajadoras de la salud. ¿Qué hacemos con la salud en Tandil? ¿Qué pasa con el sistema integrado de salud? ¿Por qué los pibes de menores de 2 años tienen bronquiolitis por calidad de vivienda que son absolutamente precarias? Y eso no se habla en el consejo. No se habla. Y si lo hablan ellos, y digo, no sé, con qué criterio, de qué manera resuelven. Entonces digo, hay cosas que hablan y hay cosas que no, pero siempre es en perjuicio de los que menos tenemos. Entonces digo, hace falta esa voz para alimentar y para darle voz a todas esas luchas, porque también sabemos que es en la calle donde se consiguen. Justo mañana hay una pelea muy grande, una movilización muy grande que convoca el Garrahan como parte de los ataques del gobierno nacional, que van a ir infinidad de sectores que están peleando, no solo a bancar la salud pública, sino que hay un germen ahí de unidad que me parece que es central. Digo, los sindicatos, los grandes sindicatos están ausentes también, y eso es un gran problema. Entonces digo, la exigencia de los sindicatos de que pongan las cartas sobre la mesa y defiendan a los laburantes es una necesidad, pero también ir construyendo una unidad y salir a la calle. Digo, acá en Tandil se impulsó la Asamblea de Tandil Resiste, están los jubilados de Jamalú movilizando todos los primeros miércoles del primer mes, del mes, digo. Y eso también, hay compañeros que fueron parte de esas experiencias, que son parte de nuestras listas. Y para nosotros es un orgullo que se pueda escuchar la voz de las peleas en curso en Tandil. Hoy te mencionaba la cuestión ambiental en relación a los agrotóxicos, pero hay un montón de cuestiones que no se mencionan en el Consejo, como la calidad del agua, como las exploraciones o las averiguaciones sobre elementos para la minería que hay en nuestra región. Digo, ¿qué pasa con todo eso? Las construcciones en las sierras de manera indiscriminada, de eso se habla, no se habla, y si se habla, ¿qué se dice? Porque nadie sabe nada. No se habla de los sueldos municipales y tampoco, ¿quién votó? Digo, que Lungui cobre 10 veces más que una enfermera. Entonces es un delirio que, o sea, no sé, digo, uno dice la izquierda con sus planes, con sus proyectos, no es medio, y qué sé yo, te está gobernando un tipo a nivel nacional que quiere envaselinar a los pibes, que habla de los burros y de su miembro, de los mandriles, y digo, capaz que es menos loco pensar en que los trabajadores gobiernen. Absoluto, Digo, ¿no? un mal delirio, digamos. Claro. Hay unidad para hay momentos para la batalla, la disputa electoral, hay unidad para la acción, hay unidades estratégicas. ¿Cómo ven ustedes más allá? Estamos hablando de un periodo de elecciones, ¿cierto? Pero si podemos saltear eso, ¿hay posibilidad de unidad en la acción? Digo, vos recién mencionabas Tandil Resiste, donde conviven distintas ideologías, obviamente de centro izquierda o progresistas o populares. ¿Eso se puede trasladar a los consejos, al Congreso, a la calle? Sí, a mí me parece que la clave es lo que vos decís, que es la unidad en la lucha, que eso es lo que hay que construir. Digamos, si vos querés votar contra el ajuste a nivel nacional, a nivel provincial, la izquierda es una garantía. Entonces digo, y nosotros alentamos todo el tiempo y participamos de espacios y alentamos espacios donde hay compañeros y compañeras que quizás no son de izquierda, pero tienen ganas de enfrentar tal o cual cosa, porque en última instancia nuestros concejales, nuestros diputados, saben que no se venden, que no transan, que cobran igual que una trabajadora o trabajadora de la salud y donan, qué sé yo, Miriam Bregman acaba de donar parte de su sueldo, lo que lo separa de la diferencia de los trabajadores de la salud, a la lucha del Garrahan. Eso hacen nuestros diputados y diputadas. Y eso es lo que queremos hacer en el Consejo nosotros. ¿Por qué un concejal tiene que ganar más que una maestra? ¿Qué es eso? Si vos estás eligiendo. O sea, nosotros no queremos hacer carrera política. Queremos darle voz a todos estos reclamos.
Pero digo, la unidad, siempre que se voten cosas a favor de los trabajadores, de los barrios, del sistema de salud, de la educación, que se quieran arreglar las escuelas, vamos a estar a favor. Y esa unidad hay que construirla, por supuesto, pero digo, si no lo hacemos pesar en la calle, en general lo que se habla en el Consejo es papel mojado. Cada cosa que no se exige en la calle, que se acompañe lo que se está discutiendo dentro de cualquier recinto, te digo, a nivel local o a nivel nacional, quedan manos vacías si no la acompañás de lucha. Melina, ¿y vos cómo es tu participación en la política? Por ahí a Miguel lo tenemos más por su candidatura y su presentación en el debate y demás, pero de vos sabemos poco, dijo recién, sos docente también. Sí, soy docente de teatro, actualmente estoy dando en la Escuela Municipal de Teatro, así que también estoy cobrando un sueldito municipal, así que estamos un poco al tanto de... que bueno, vale aclarar, es el mismo esquema que está planteando Kicillof, con el mismo se manejan para pagar a los docentes a nivel municipal, así que sabemos de lo que estamos hablando. Y bueno, nada, soy mamá, soy mujer y me parece que mi militancia empieza, qué sé yo, en la facultad, soy graduada orgullosamente de la Universidad de Arte, de la UNICEN. Me parece que nada, un poco en concordancia con lo que venía diciendo Miguel, me parece que mi lugar o mis ganas de estar acá y lo que estamos haciendo pasa por ese lado, por ver que falta esa voz en el Consejo, digo. Se ven demasiados hombres de traje y corbata y me parece que hay voces que se están dejando de lado, ni hablar de las mujeres, las disidencias, digo, temas, hablando un poco de los temas que no se están hablando en el Consejo, bueno, sí. Hay varios ahí para apuntar. Y me parece que, digo, un poco lo que está haciendo falta es hablar desde el lado de la cotidianeidad de los trabajadores, digo, que es lo que a nosotros nos compete, que es la vida diaria, que es la que nadie está hablando a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Digo, estamos viviendo en una situación súper complicada, de precariedad absoluta, con sueldos bajísimos y con un costo de vida que no solo cuesta monetariamente, sino que es desgastante enérgicamente en un montón de aspectos. Entonces me parece que es súper necesario que estas voces empiecen a escuchar. Digo, no sé, siempre hablamos, no es porque esté mío o porque esté yo, sino que somos un grupo de gente que estamos todo el tiempo pensando desde estas visiones. Y me parece que eso es lo que está faltando y a eso venimos. De hecho, cuando se conoció esta ley ómnibus allá, Milei recién había asumido, fue el sector de la izquierda los primeros en reaccionar, en armar, en ir a la plaza, acá, ¿no? A nivel local, en ir a la plaza, bueno, y de a poco se fueron formando, armaron un grupo de WhatsApp donde había diferentes actores. ¿Creen que eso se fue diluyendo a medida que fue pasando el tiempo? ¿Y cuál creen que son las razones para que eso sucediera? Sí, esto fue, si no me equivoco, en diciembre de 2023, fue el DNU, DNU, en realidad, lo que DNU, impulsó la movilización. Creo que fue medio en concordancia con lo que pasó a nivel nacional y sobre todo provincial, porque se pusieron en pie muchas asambleas, hubo cacerolazos, era un momento de fusión donde había una ausencia muy grande de los grandes convocantes en general, de los grandes sindicatos, y la gente empezó a autoorganizarse. Después esto se dio en diciembre, vino enero, vino febrero, arrancó el año y eso un poco se diluyó, pero quedó algo de la necesidad de organizarse, de las discusiones que se dieron. Quedó claro que Milei no tiene mayoría en ningún lado, que la fortaleza de Milei son las complicidades que tiene. Las complicidades que tuvo para armar la lista. Grabois mismo dijo, más ayudó a armar las listas para debilitar a Patricia Bullrich, le salió el tiro por la culata. Evidentemente no midieron el descontento que había y un tipo así terminó ganando las elecciones, pero esas complicidades se ven hoy también. Hoy lo mencionaba en relación a los grandes sindicatos que están ausentes absolutamente, pero digo también diputados, senadores, del caso de Cuader, digo los diputados jujeños. Algunos se pasan, pero yo digo, en el peronismo no veo que echen a ningún diputado por haber bancado o haber votado algo de Milei. Digo, Milei no hubiera logrado nada. El otro día Miriam Bregman contaba
que para poder charlar la anulación del DNU necesitas 10 firmas en la Cámara de Diputados, 10 firmas de todos los diputados que hay, para poder lograr una sesión extraordinaria. El Frente Izquierda tiene 5. De todos los diputados nacionales no logramos una firma, incluido Rogelio Iparraguirre y todos los diputados que se dicen opositores. Ninguno quiso discutir anular el DNU. Digo, la lucha, mi conclusión es que la lucha no alcanzó a presionar de tal manera para que eso sucediera. Ahora venimos de semanas que el gobierno tuvo 2 cachetazos importantes en relación a jubilaciones, que es un aumento miserable, pero algo es algo. Digo, las jubilaciones hoy en día la mínima no llega al alquiler más barato de Tandil. Sí. Digo, 325, 326 mil pesos y si con suerte encontrás algo de 400 mil para alquilar. Cuando viene habiendo un proceso de jubilados que ya no son tan propietarios como eran antes, que era de alguna manera más sencilla, ni que hablar nosotros que no sé si nos vamos a jubilar, y los que vienen atrás seguramente no, si no la peleamos y cambiamos las cosas. Y por otro lado, el colectivo de discapacidad logró que se designe la emergencia en discapacidad, y todo fue gracias a todos los miércoles bancarse los palos, a la lucha de Amalú una vez por mes acá en Tandil saliendo a la calle reclamando jubilaciones dignas, digo, de gente que no toda la vida laburó y hoy está en la miseria, pero digo, no fue ningún diputado, no fue ningún senador, más allá de que se haya votado, porque las complicidades que hablamos antes lo muestran. Ahora están en campaña electoral y les pinta votar. De hecho, Milei muy probablemente vete todo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo mismo de siempre. Si la gente no sale a la calle y no se profundiza la lucha como en el Garrahan, estamos al horno. Ahora digo, fue una lucha muy importante porque se ve en la calle la potencia que significa que haya en Tandil 3.000, 4.000 personas movilizando a tono con lo que pasaba en toda la provincia antes. Y bueno, lo vimos también el 1F, cuando Milei en Davos sacudió contra las disidencias sexuales, contra las mujeres. Sí, en Tandil particularmente, esa para mí fue la movilización más llamativa, un 1 de febrero. Se organizó en 3 días. Una movilización convocada por el movimiento LGTBQ+. Digo, para Tandil, en el contexto de Tandil, entendiendo, por eso nosotros siempre incluso remarcamos, para Tandil la participación de la izquierda del Consejo Deliberante es, si se llegara a lograr, obviamente que es un montón, ¿no? Estamos hablando de una sociedad muy conservadora. Por eso lo remarcamos, pero bueno, en el caso particular, esa movilización que hacías mención para mí fue la más llamativa en la ciudad, que marcó un quiebre, ¿no? Un antes y un después. Después vino la del 24 de marzo, que también fue convocante, la del año anterior no había habido mucha gente participando. Perdón. Yo les pregunto, ¿ustedes se mueven en distintos ámbitos, en ámbitos de laburo, en barrios, no viven en Puerto Madero, en un country? Un estado de movilización, contaste que estaría bueno, como lo que planteás, la lucha en la calle, eso estaría bueno. Pero no es pedirle demasiado a la gente está medio desmovilizada y es más que entendible, tiene su quilombo personales de no llegar a fin de mes, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo lograr esa movilización? ¿Cómo ustedes lo ven eso, lo alcanzan a percibir, más allá de las reuniones que tienen ustedes, y que está buenísimo, pero cómo ven al vecino, al compañero de laburo? ¿Cómo lo ven con respecto a eso? Y lo que vemos, el gran problema es que Milei nos está pegando a todos y nosotros respondemos separados. Entonces, digamos, la clave que nosotros planteamos, más allá de las ideas, sino que hay que tener una resistencia coherente y la unidad de las luchas es fundamental. Hay que golpear con un paro general que tome todas las demandas, la de los jubilados, la del colectivo de discapacidad, de los empleados estatales, la salud y la educación pública. La cultura, bueno, después contará Meli la situación de teatro, que también es bravísima, pero digo, no podemos seguir respondiendo de manera separada porque siguen avanzando. Y ahí vuelvo a la responsabilidad de los grandes sindicatos. Tienen que convocar a una lucha en común, a una gran convocatoria hasta que esto se termine. Entonces, pero es utópico, Miguel, plantearlo así, con la CGT actual. Y bueno, habrá que pelear por recuperar los sindicatos. De alguna manera, uno cuando ve los objetivos que se plantea, pelea por eso. Cuando la gente se convocó, salió. También hay una realidad. Los sindicatos cada vez tienen menos representatividad porque no hay trabajadores en la formalidad. Claro. Yo mencionaba por las movilizaciones, digo, el año pasado la lucha universitaria fue enorme también. Pero fue lucha universitaria. Claro. Sí, muy puntualizada, fueron 2 movilizaciones inmensas, grandes, pero pasó. Y hoy por hoy se está luchando las universidades, están peleando por lo mismo. Seguimos con el 30% del sueldo. Ahora, pero fueron luchas que no fueron consecuentes, sobre todo de sus conducciones. Y estaba planteado, ¿quién no va a defender la educación pública?
¿quién no marcharía? Digo, por lo menos intentarlo, digo, porque qué sé yo. Uno no pelea porque sabe que va a ganar, sino porque son peleas que considera que hay que dar. Después, si la ganamos, espectacular. Buenísimo. Entonces hace falta también organización en la lucha. Totalmente, totalmente. Discusión en cada escuela, discusión en cada lugar de laburo, en cada cursada, discusión con los jubilados, apoyar a los de Amalú, construir esa gran lucha. Pero el problema es cuando, si no lo hacemos, sabemos que perdemos seguro. Si lo hacemos, digo, es muy probable que salga bien. Ahora, si no lo hacemos, como viene sucediendo, ¿cuánto falta para una tercera marcha federal universitaria? ¿Qué estamos esperando? Digamos, mi sueldo, o sea, sigue igual. Sigue igual. Literalmente nos aumentan 1% por mes a los no docentes. Entonces digo, no sé qué más falta, qué tienen que empezar a morir nuestros jubilados. Digo, no sé, ¿cuál es la gota que va a rebalsar? No de Milei. Digo, Milei es el enemigo y está claro. Yo entiendo que tiene que ver con lo que decía Meli hace un ratito, ¿no? Con el cansancio de la gente. Es agobio, ¿no? No sabés para qué lado salir, para qué lado disparar y bueno, te abocás en cómo conseguir guita, digamos, para poder llegar a fin de mes, para poder comprar en el supermercado o pensar de qué manera vas a pagar la tarjeta de crédito que ya gastaste en el supermercado, comida que ya comiste, o sea, me parece que está más la gente en esa, digo, y en función de esto, en las últimas elecciones hemos visto que en promedio entre el 45 y el 50% de la población no fue a votar, digo, es un tema a abordar ese también. ¿Cómo piensan abordarlo para esto, ¿no? Para que la gente vaya a las urnas, más allá de lo que vote? Que lo principal es pasar el mensaje de que que la bronca no hay que guardársela y hay que manifestarla en algún lado. Por lo menos nosotros no vamos a caer en decir, bueno, vamos a esperar a las elecciones y hay que marcarlo en las urnas, no. Siempre confiamos muchísimo más en que en realidad la salida está en la calle y en la gente, y en la lucha y en la organización. Pero de repente digo, bueno, si el mínimo es ir a votar, bueno, que sea ir a votar en serio y que no se guarden esa bronca y que la manifiesten de última en esos votos, dando oportunidad a que las voces que realmente son las de los trabajadores se escuchen. Ya metiéndonos de lleno en lo que viene ahora en septiembre, ¿cómo va a ser la campaña de ustedes? ¿Va a ser cara a cara? Digo, mucha guita no deben disponer. Eso, quédate tranquilo. No, la idea que tenemos es, ir a los barrios, a nuestros barrios. Eso también, ¿viste? Estuvimos recorriendo los barrios. Nosotros somos de los barrios. No tenemos que recorrer nada, es salir a la calle y hablar con nuestros vecinos. Vivimos en Villa Italia, Villa Aguirre, La Move, Villa Cordovita, bueno, etcétera. Entonces, digo, recorrer y hablar con nuestros vecinos. También tenemos planteado muchas reuniones con trabajadores de la salud, en los centros de salud, que nos cuentan la realidad, no solo de sus condiciones laborales, sino de la situación de los barrios, que algunas mencioné. Son quienes más conocen. Recorrer escuelas, lugares de trabajo, estar en el centro, meterle a full a las redes, y bueno, a todos los medios y periodistas amigos que nos dan un espacio que no va a ser lo que abunde. Y aparte, digo, por un capricho medio de interna, tenemos un mes de campaña que nadie entiende bien por qué se desdoblaron y ahora de repente, qué sé yo, en un mes se elige. Tenemos un pulmón de aire de alguna manera que todos están a los tiros hacia adentro de sus listas y hasta el domingo por lo menos somos los únicos más o menos. Aprovechen eso, ¿eh? Claro, después del domingo caen todos los aparatos encima y bueno, ahí veremos cómo resistimos. Pero ahora, bueno, que la gente sepa que hay una alternativa que habla de los trabajadores, de las mujeres, disidencias, que defiende a los jubilados, la salud pública, la educación pública, porque estamos adentro, porque somos eso. No tenemos que decir tengo la solución, sino que lo necesitamos, porque esto nos duele. Entonces digo, la salida colectiva, la empatía, eso es lo que nos distingue. Porque lo sufrimos, porque no nos tienen que contar las cosas. Entonces digo, esa alternativa sería importante que pueda tener una voz en el Consejo, que pueda fortalecerse para hacer fuertes las luchas, porque no vamos a cambiar el mundo entrando al Consejo, que no se hagan esas ilusiones si estaban, pero sí van a tener voz los reclamos que nadie escucha, o por lo menos se va a saber por qué se deciden las cosas que se deciden ahí adentro, cuestiones que muy pocas trascienden. Sí, quizás uno de los secretos sea, como lo planteaba hoy Florencia, tratar de capitalizar ese descontento, malestar o ya descreimiento generalizado en los que no van a votar, y hacerse cargo de una palabra que inventó este gobierno, que son bastante buenos en la comunicación, la casta.
Claramente me parece que la izquierda no es la casta. Ha demostrado a través de la historia de sus diputados que no son castas. Hay gente que no es casta, son los diputados de izquierda. Bueno, por ahí aprovechar eso, ¿no? Decir, nosotros no somos, no lo vamos a hacer nunca. Tal vez es ir a buscar ahí. Digo, hablando de peceras, Sí. en el que está descontento y no quiere saber nada con la política. Sí, totalmente. Hoy lo decía Meli, digo que no te quedes masticando bronca en tu casa. Claro. Porque entendemos que quizá hay una generación entera que no le debe nada a los gobiernos peronistas, que vivió en la precariedad total. En los mejores años había 25% de pobres. Entonces digo, y después confiaron en Milei, que fue la estafa más grande que han vivido. Entonces digo, la casta no sos vos. O sea, te mintieron, te estafaron, pero si te quedas en tu casa es peor. Entonces digo, tratemos de darle expresión a esa bronca para hacer fuerte todas esas peleas. Creo que va por ahí, sí. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por venir. Seguramente, a ver, la campaña de manera oficial arranca el 7 de agosto. Esto no es campaña. Claro. Esto no es campaña Que todavía. no se crean que estamos hablando de campaña. Ok, esto no es campaña todavía. Sí, no, están todos hablando de campaña. Claro. Ves las obras en las calles cortadas, las avenidas cortadas con obras, no es Claro. campaña. Bueno, pero ya se lo dijimos a Julio en su momento. Bueno, gracias por venir y seguramente nos estaremos viendo. No sé si ustedes o algunos otros integrantes Sería buenísimo, de sí, la cómo no. lista. Así que bueno, muchísimas gracias y Gracias a bueno, ustedes, otra vez. lo mejor, arranquen Sí, ya nada más. estamos ready. Muy bien, ahí estábamos charlando. Hay un mensaje, Sol Zarza, dice Unidad de los Trabajadores y al que no le guste, bueno, que se joda, lo agrego yo, ella puso puntos suspensivos. Miguel Guía de Marco y Melina Trovato en Pasados de Rosca.